Bueno, pues buenas tardes a todos. Y nada, quería darle la bienvenida a Catriona Ward, que es la primera vez que está en el Celsius, y gracias también al festival por permitirme pasar este momento con una autora que yo considero que es una de las voces más interesantes del fantástico actual. Catriona es la autora de 3 novelas, Raw Blood, Little Leaf y la última, La casa al final de Needless Street, que será el primer libro que se traduzca al castellano, que se va a publicar en septiembre por la editorial Runas y que os recomiendo muchísimo a todos. Los libros de Catriona son fascinantes, sobre todo por cómo están escritos. La prosa es deliciosa y genera una sensación muy extraña, que es que son auténticos page turners, son libros que no puedes parar de leer porque las tramas son muy absorbentes, pero a la vez disfrutas tanto de su lectura que quieres casi como degustarlo y saborearlo para que no se termine nunca, ¿no? el placer de leer esos libros. Y en cuanto terminas, aparte es como que quieres volver a empezar otra vez para descubrir todas las capas secretas que estaban ocultas en una primera lectura. Entonces, Catriona, lo primero que me gustaría preguntarte es, hay una serie de temas que se repiten un poco en tus libros: el aislamiento, el control, la soledad. ¿Qué es lo que te atrae de estos temas para que sean recurrentes en tu obra? Well, I think I'd first of all like to start by saying thank you so much for having me, and it's such a pleasure to be here. I think that these books have these. Oh, thank you. Sorry. Is that better? I think that horror as a genre doesn't get enough credit for the way that it allows you to encounter feelings of isolation, of fear, and of discomfort and dissociation and destabilization, because these are feelings which are sort of, you're not really supposed to feel when you're a grown-up. When you're an adult, you're supposed to be okay. You know, we have a mortgage, so we don't need to fear anything, you know. So I think that coming back to these themes, as they are typically Gothic themes anyway, which is a genre that I think has a lot to say. It's a grand genre with lots of resonances for today. So I think these themes are speak to us very deeply, and I think that as a writer, if you share your sort of fears and feelings about isolation, then the reader can explore theirs too. Pues en primer lugar me gustaría empezar dando las gracias por tenerme aquí, por haberme invitado, y la verdad es que me gustaría seguir diciendo que yo creo que el terror como género no recibe el reconocimiento que realmente merece. Es un género que te permite tratar el aislamiento, el miedo, la incomodidad, el desequilibrio, todas esas sensaciones te permite tratarlas, el terror, de una gran manera. Son además sensaciones, sentimientos que se supone que no debemos tener cuando somos adultos, porque claro, ya tenemos una hipoteca. ¿Cómo vamos a tener miedo si ya tenemos una hipoteca? No le debes tener miedo a nada cuando eres un adulto. Y son temas a los que vuelvo una y otra vez. Son temas que además están presentes en la literatura, en el gótico como género. Es un género que creo que sigue tratando temas que resuenan mucho en el mundo de hoy. Son temas que conectan con nosotros en lo más profundo, que conectan o que nos hablan a la parte más profunda de nuestro ser. Que te permiten entender comportamientos como el tener miedo, la sensación de aislamiento. Eso, el terror, te permite abordarlo de una manera fantástica. ¿Te sientes cómoda con la etiqueta, con que tus novelas entren en la etiqueta de terror? Comfortable having the label of horror books? Porque verdaderamente es una mezcla de muchos géneros. Well, no book, I don't think, and no good book is any one thing, is it? I think that horror is a word that encompasses so many things. It encompasses everything from Saw to Shirley Jackson to many other things. It's a broad church, as it were. I think that sometimes people have a misconception of what that word can mean. And I also think that it can be used sometimes by some people as just a broad word for things that aren't very good. But I feel comfortable with horror. I feel quite serious about horror, really. I think that it
you know, these feelings that it addresses, and also the social kind of metaphors it can address as well. If you look at things like Get Out, are really powerful, and I think that as a genre, it's one that allows you to get beneath the surface and address these really powerful archetypal feelings. So yes, I like horror. Yo creo que cuando un libro es bueno, de verdad, no se puede poner una sola etiqueta y además, o no es una sola cosa, no es solo una novela de terror. Además, al hablar de terror, pues estás englobando a un montón de gente distinta, desde Shaw hasta Shirley Jackson. Es un campo realmente muy amplio y hay un poco de todo, un abanico muy amplio. No sé, yo creo que a veces no se entiende bien el significado de la palabra. Se utiliza terror como un término genérico, sinónimo de algo que es malo, y no es así, ni mucho menos. Yo, desde luego, me siento cómoda en el terror y me lo tomo muy en serio. No tengo ningún problema y creo que nos permite abordar toda una serie de temas y metáforas sociales que están muy bien. Por ejemplo, si piensas en Déjame salir, es una auténtica metáfora social. Creo que el género nos permite entrar en contacto con sentimientos arquetípicos muy profundos que todos tenemos. Y bueno, que sí, que me gusta el terror. Acabas de mencionar a Shirley Jackson y creo que hay un paralelo muy reconocible en tu obra, quizás con una figura que aparece varias veces, que es el narrador no del todo fiable, ¿no? Personajes como Ted de Last House on Needle Street es alguien que desde el principio notas que hay algo que no está del todo bien, que no sabes si fiarte de él o no. Me recordaba un poco a la Merry Cat de Siempre hemos vivido en el castillo. Y me pregunto cómo atacas la escritura de estos personajes con tramas, en estos libros con unas tramas tan complejas. ¿Cómo te enfrentas a dosificar la información que quieres darle al lector? How do I distinguish the characters? Dosify, how do you create doses? How do you just give the exact amount every time? Well, I suppose creating character is always one of the main novelist's job, because otherwise you don't have anything, and the only point of these interweaving, as you say, subjective narratives is if you have such a compelling voice that you can't stop listening to it. There is a test in The Last House on Needle Street that will tell you whether this is a book for you or not, which is when the cat starts speaking. And when the cat starts speaking, if you enjoy the cat, you will really probably enjoy the book. If not, and many don't, you know. I should probably be selling my book better than this, but never mind. To be so immersed, I think Virginia Woolf described it as a series of, each consciousness is a series of tunnels which you go down, and none of them ever meet. You never really know what it's like to be another person. So in a way, or the unreliableness of a narrator is just kind of a mirror of what we experience every day, really. It's no more or less reliable than our own memory or our own consciousness. It also enables you to sometimes spring a good surprise on the reader. But in general, I think I find it a more realistic way to write, you know, with the unreliable narrator than a sort of omniscient, godlike power looking down and observing everything everyone's doing. It's more natural to me to write very close first person. Yo creo que realmente crear un personaje sólido es uno de los principales papeles que tiene que desempeñar un novelista. Es en lo que consiste nuestro trabajo. Es verdad que luego hay una cuestión, como tú decías, de tratar de entrelazarlo, de meterlo en una narración subjetiva, y tienes que ser capaz de hacerlo dándole una voz propia. Hay, por cierto, por si alguien no ha leído La última casa en Needle Street, una prueba muy clara, un test que os servirá para saber si el libro es para vosotros o no. Cuando el gato empieza a hablar, si os parece una chorrada, dejadlo. Pero si aceptáis que el gato pueda hablar, le seguís el discurso y entendéis la voz, pues igual no estaría de más que siguierais leyendo. La verdad es que tendría que vender mejor mi libro, por cierto, pero bueno, es lo que hay. Y nos decía Virginia Woolf que hay un proceso de inmersión. Yo creo que cuando te pones a escribir, mejor dicho, hay un proceso de inmersión. Creo que era Virginia Woolf la que decía
que cada consciencia de nosotros es una serie de túneles que van cavando hacia abajo y que en realidad nunca se entrecruzan, que no llegan a tocarse, con lo cual no puedes llegar a comprender qué es lo que piensa el otro. Sobre lo del narrador que no es de fiar, bueno, es que nosotros somos narradores que no somos de fiar, porque nos basamos en nuestros recuerdos y en nuestra conciencia. No tenemos la verdad absoluta. Preparar un narrador que no es del todo de fiar me permite además tener una serie de sorpresas que puedo lanzarle al lector y dejarle con la boca abierta. Y me parece mucho más realista que ese narrador omnisciente, que es un dios que te mira desde arriba, sabe todo lo que haces y contempla todo el mundo a sus pies. Eso no me gusta. Yo prefiero un narrador más cercano a nuestra propia naturaleza. And also, thank you so much for saying it reminds you of Shirley Jackson. That makes me so happy. That's probably the first thing I should have said. Y además, por cierto, muchísimas gracias por decir que te recuerda a Shirley Jackson, porque yo encantada. Debería haber empezado la respuesta así. Ahora que mencionas a Olivia, creo que funciona muy bien en La casa al final de Needless Street. Es un contrapunto de humor en algunos momentos que hace, que es como, creo que a veces los extremos hacen que todo funcione mejor, ¿no? El contrapeso. Y aparte tiene como algo maravilloso en esta novela y en todas, ya desde el principio en Roblox se establecen voces muy distintas en el personaje de Iris y luego cuando saltamos a la siguiente narrativa. Cada personaje tiene una voz muy distinta y muy identificable y muy consistente. ¿Cómo trabajas esta preparación en tus novelas de darle a cada uno de tus personajes una voz tan distintiva? Oh, well, firstly, thank you. That's very kind. I think it's a process. The one thing is that I have in my skill set is I did train as an actor, and I wonder if sometimes some of those character building tools go into the process of creating the voices, because they are sort of monologues from the darkness in a way. One of the things I always give myself as a test is, do I know what this character's favourite thing would be? And in the case of Olivia the cat, for instance, her favourite thing is to imagine a TV show that she hosts herself called Catching Up with Olivia. Oh. Yes, which is her just basically describing her favourite kinds of nap. So, and as soon as I found that moment, I was like, I know who she is now. I know how she talks. I think that she becomes the center of the book in a way, because she provides that necessary counterbalance, that necessary contrast. I think it has a difficult material, difficult subjects in it, this book, and you need an impartial guide. I also like the way that she shows back humans in a very distinct and strange way. She shows us back ourselves as the sort of bizarre creatures that we are. Bueno, la verdad es que en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que todo forma parte de mi proceso de escritura. Puede ser que el hecho de que tenga formación como actriz me haya ayudado a la hora de tener toda una serie de herramientas que puedo aplicar para la creación de personajes. Y en esas herramientas de creación de personajes probablemente se encuentren las distintas voces que tienen. Muchas veces estas voces no dejan de ser más que monólogos en la oscuridad. Y yo siempre me pongo a prueba para saber si entiendo bien cómo es mi personaje. Me pregunto, ¿qué es su cosa favorita en el mundo? ¿Qué es lo que más le gusta en el mundo? Y en el caso de Olivia, la gata, es imaginarse a sí misma presentando un programa de televisión. Un programa que, y esto es traducción libre, vendría a ser algo así como echarse un gato. Y es ella imaginándose cómo es pegarse una siesta en cada momento. La verdad es que ella describe cada una de las siestas, y en eso consistiría el programa. Y el que tenga una voz propia la convierte en el centro del libro. En el libro se tratan temas muy difíciles, se tratan materias bastante difíciles, y Olivia sirve para hacer ese contrapunto cuando es necesario. Además me encanta cómo nos muestra a nosotros mismos cómo somos.
esa visión que tiene, que nos demuestra lo raros y lo extraños que somos los humanos en muchas ocasiones. También, aparte de los personajes en tus novelas, se puede apreciar que hay una investigación muy profunda de algunos temas, como puede ser en Roblot, la ciencia de finales del siglo XVIII, principios del XIX, o bueno, toda una serie de... No vamos a desvelar el qué en el último libro, pero se nota que están gravemente, o sea, profundamente estudiadas y documentadas. ¿Cuánto tiempo te tomas y en qué momento para investigar y en qué momento decides que estás preparada para escribir, tanto en la investigación como a la hora de fabricar tus historias? Porque son unas historias muy complejas. ¿Cuánto sabes de la trama antes de empezar a escribir? ¿Eres del tipo de escritoras que necesitas saberlo todo antes de empezar o lo vas descubriendo según escribes? Well, the thing is with books is you just never know what kind of book they're going to be. So some of them, they require all different things, each one. And I was saying this earlier today, each time you finish a book, you go, I know how to write books now. No, you don't. Because you start again, you're like, I don't know anything. So research varies very greatly from book to book. With Raw Blood, I spent years and years researching, and it took me 7 years to write, which is too long. If there are any writers in the audience, that's too long. Don't do what I did. But with Needless Street, the idea was started by the research. I came across some of this material, and I was instantly gripped, and I knew I had to write this book. So it came from the other direction. You know, the research started the plot engine going. They're all very, very different. I think if you're going to write about things like trauma, which Needless Street does deal with, you have a duty to the subject and to those who are affected by those things to do as much research as you can. And I interviewed lots of people who had undergone the same experience. We're being careful about the plot here. Who had undergone the same experiences as some of the characters undergo in Needless Street. And I'm really glad I did. It's a strange world out there, and actually researching this book made me understand the world in quite a different way. And it's nice when a book teaches you something. La verdad es que es un libro, cuando me pongo, mejor dicho, a escribir un libro, no sé exactamente cómo va a ser. Cada uno es distinto y cuando te pones a escribirlos vas descubriendo cosas diferentes. Lo malo de ser escritora es que cuando terminas una obra piensas, ya está, ahora ya sí que sé cómo se escribe un libro. Y de eso nada, porque cada uno es distinto y cada uno adquiere una forma propia. Además, mi manera de documentarme también cambia de libro a libro. Por ejemplo, en el caso de Roadblock, me tiré 7 años documentándome, escribiendo y reescribiendo. Si hay algún escritor o escritor aspirante en la sala, que no haga lo que hice yo, ¿de acuerdo? No os lo recomiendo, no debéis hacer eso. 7 años son demasiado tiempo para dedicarlo a un solo libro. En el caso de Needless, o de la última casa en la calle Needless, la idea surgió a raíz de un proceso de investigación que estaba llevando a cabo, un proceso de documentación. Me cayó en las manos un material que me enganchó de inmediato. Me quedé inmediatamente fascinada y me puse a investigar aún más. Y esa investigación ese proceso de documentación fue el motor que puso en marcha el argumento. Cuando escribes acerca de cuestiones traumáticas, y hay bastantes en esta novela, tienes que documentarte bien. Debes ser respetuoso o respetuosa con el tema. Se lo debes a las personas afectadas por cuestiones semejantes. Y lo que hice fue hablar con un montón de gente que había vivido o sufrido, padecido algo semejante a las experiencias que pasan algunos de los personajes de Needless Street. Como veréis, aquí estamos yendo con mucho cuidadito para no desvelar nada de la trama. Lo que descubres también es que el mundo es mucho más extraño de lo que creías. Y a mí, la escritura de esta novela me hizo cambiar la percepción que tengo del mundo. Así que es algo que está muy bien, el poder decir que al acabar un libro conoces mejor el mundo que te rodea.
Volviendo a Roblot, ahí en tu primera novela surgen ya unos temas que se repiten en las horas siguientes: el amor, el duelo, la muerte, la supervivencia, pero también tiene algo, creo, de personal, que es que sucede en Dartmoor y tú también, que por lo que he podido leer de ti, tenías una casa en Dartmoor donde sucedió un incidente que quizás marcase la persona que eres hoy. ¿Te importaría compartir algo de eso? With the passenger today, would you mind sharing it? Yes, of course. I mean, I grew up in various very tropical places. I grew up in Madagascar and Yemen and Morocco and Kenya. And so we used to go back in the summers to the UK, to Dartmoor, which is very wild. It's got wild horses. It's a bleak, broad moor with, you know, beautiful heather, and it's very old. There are lots of ruins of old Iron Age villages around, scattered on the hillsides. And to me, who'd grown up in the heat and the tropics, this was incredibly exotic. I'd never seen anything like it, and I really fell in love with it. And the house we used to stay in was very old. I think there was a house, there'd been a house on that site for 1,000 years. And when I was about 13, whenever I went to sleep in this bedroom, I would wake up with a hand in the small of my back, just shoving me out of bed. And it's probably the most frightened I've ever been, before or since, really. And there's that thing of, you know, when you can tell there's someone in the room with you, like you can't see them or hear them, but they're behind you, you just know they're there. There's a very strong sense of someone being there, and someone who didn't mean me well either. And I went and slept on the floor in my sister's room for, I think this went on for about 3 or 4 years. Now, this is, as I said, there's a certain kind of fear in the night, which I think doesn't make its way into the daylight. It's not a fear that you can reason away. And it's something that I think obviously went deep into my subconscious. It turned out, like, I spoke to a professional some years later, and it's called a hypnagogic hallucination, and it's just in the state between sleep and waking, you experience these very strong hallucinations. Sometimes people talk right next to your ear, sometimes someone touches you, and sometimes you have actual hallucinations. But it's a condition. I still get them, but it's not so bad when you know what it is. Anyway, but it was bone-chillingly frightening. And when I first read my first ghost story, which I think it's not technically a ghost story, but it's called The Monkey's Paw by W.W. Jacobs, and that same feeling went down my spine. And I thought, oh, this is where you put that. This is where you put that feeling. This is the cage that will keep that feeling. This is the proper house for that feeling, to use a very Gothic image. And that's why I think these stories are so important, is because they make these dark, atavistic fears into something manageable. Yo crecí y pasé mi infancia en un montón de países con clima tropical, desde Madagascar a Yemen, a Marruecos o Kenia. Y íbamos a Dartmoor en verano, a pasar allí los veranos. Es una marisma bastante agreste, con caballos salvajes, llena de brezo y de ruinas, con aldeas abandonadas. Y yo, que venía de países con muchísimo calor en el trópico, me parecía extraordinario estar allí. No estaba acostumbrada. Y encima, la casa en la que nos solíamos alojar es una casa que, bueno, en ese lugar ha habido una construcción, una edificación humana, al menos durante unos 1000 años, parece. Y cuando tenía 13 años, recuerdo perfectamente meterme en la cama, en mi habitación, en aquella casa, y que una mano me apoyaba aquí, en la zona lumbar, y me empujaba y me tiraba de la cama. Lo recuerdo perfectamente, y cada noche me ocurría lo mismo. Estaba realmente aterrada, no veía a nadie, no oía a nadie, y era de todas formas esa sensación que hemos tenido todos en algún momento, pues eso de que aunque no oigas ni veas a nadie, hay alguien que te acompaña, hay alguien que está a tu lado, hay una presencia que está contigo. Y además era alguien que no es que quisiera precisamente hacerme algo bonito o positivo.
Esta sensación me duró durante 3 o 4 años cada verano por la noche, y yo me iba a dormir, cuando me ocurría, al suelo en el cuarto de mi hermana. Creo además que durante la noche hay toda una serie de terrores que no llegan a disipar, que no llegan a la luz del día. Perdón, hay una serie de terrores que viven solo en la noche y con los que no puedes razonar, porque la luz del día tampoco va a disiparlos. Años después hablé con un profesional del tema y me dijo que lo que me ocurría es que tenía alucinaciones hipnagógicas, que consisten básicamente en que en ese estado de duermevela, cuando estás en el estado de duermevela, crees que oyes a alguien o que alguien te toca. Es una condición que existe, es una enfermedad que existe, y que, bueno, una vez sabes lo que es, pues ya no está tan mal, porque sabes lo que te está ocurriendo y sabes cómo gestionarlo. Pero si no lo sabes, te aterra hasta la médula misma, y eso es lo que me ocurrió. Y mientras me estaba pasando eso y estaba yo aterrada, cayó en mis manos la primera historia de fantasmas que leí, que era la garra del mono, The Monkey's Paw, de W. Jacobs. Y una vez lo leí, tuve la misma sensación de escalofrío hasta la médula, y me di cuenta, ajá, así que ahí es donde metes esa sensación, así que esta es la jaula en la que guardas lo que te ocurre, así que esta es la casa, que me parece que ya que estamos con este tipo de género, pues es la palabra adecuada, donde encierras eso. Y por eso es muy importante el poder reflejar eso en estas sensaciones en nuestras historias, y es lo que intento, porque creo que nos permite conectar con esos miedos oscuros, atávicos, y manejarlos de una manera correcta. Hay siempre varias capas en tus novelas, hay una narrativa y otra que es más sensorial, que se dirige directamente al inconsciente. Este momento de terror que comentabas, de experimentar con The Monkey's Paw, ese escalofrío en el clímax del cuento, hay muchos momentos en tus novelas, en los pasajes finales de Raw Blood, las visiones de Evelyn o el tramo final de Needless Street, donde verdaderamente consigues transmitir ese escalofrío de algo que es imposible antes comentabas que ninguno podemos ponernos en la cabeza de otra persona, pero tú lo consigues a un nivel muy sensorial. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿tú eres consciente de dónde nace o tienes un poco esa sensación que algunos escritores experimentan de entrar casi como en un trance a la hora de escribir y tener una voz que te dicta estos momentos? First of all, thank you. If you feel that, that's because I'm showing you what I'm afraid of, I think. I think that's the only way you can persuasively write fear, is if you honestly not just replicate, but... Sorry. I think it's you can't just replicate or reproduce something. You have to share it with the reader. It's a great sort of sustained empathy, if that's what you felt, that's because that's what those subjects made me feel, and it is like a trance. When I spoke to some people who had these sort of particular conditions that we addressed in Needless Street, they said to me, I think it must be a little bit like when you're playing a musical instrument and you go into a sort of trance, or perhaps when you're writing and it's going well and it takes you away. And that was very interesting because I thought I was the one investigating them, and it turned out they turned it round on me. But yes, I think if you're honest if you're going to write anything resembling horror or thrillers, you have to share your fears very honestly, and you have to be very, very vulnerable, I think. Otherwise, it's not going to work. If I don't care, you won't care, Yo creo que si sientes eso es precisamente porque estoy logrando mostrarte lo que yo he sentido, que es exactamente lo mismo. No puedes tratar de imitar esas sensaciones, no puedes tratar de duplicarlas. Tienes que expresar lo que has sentido y tratar de lograr un estado de empatía mantenida o continuada con el
lector. Si sentiste lo que dices que sentiste es porque yo lo había sentido antes y porque pude transmitírtelo. Cuando hablaba con la gente que tiene esta aflicción o que padece, bueno, esta cuestión que es tan importante en la trama de Needless Street, me decían, sí, es que debe ser un poco, ellos al describir su aflicción, me decían, es que un poco, supongo, como cuando un músico se pone a tocar y entra en trance y se olvida de todo menos de la música. O como cuando un escritor se pone a escribir y va todo tan bien que deja que la propia historia fluya y le arrastre. Y me pareció muy interesante el que esas personas a las que yo en teoría iba a investigar o con las que iba a documentarme, le habían dado la vuelta a la tortilla y me estaban investigando, me estaban describiendo a mí. Creo que el terror, el thriller, trata de comprender sentimientos que son reales y que para poder tener éxito tienes que presentar esos sentimientos de manera real, de manera verídica. Tengo que mostrarme vulnerable porque si no consigo mostrarte lo que yo sentí, no voy a conseguir que tú sientas lo mismo que yo he sentido. Imaginarium, la compañía productora de Andy Serkis, ha adquirido los derechos de La última casa en Needless Street para hacer una adaptación cinematográfica. Me gustaría preguntarte por el proyecto, si tú vas a hacer la adaptación y bueno, en qué fase está y cuándo podemos esperarlo y cómo te sientes. Yes, that was very exciting. So it's at early stages. I think we don't have a schedule yet, but that was incredibly exciting. I mean, I think they're a wonderful company, and it's Andy Serkis, you know. So it was wonderful, and we were very lucky. We had a choice of people who, very surprisingly, with my weird book about a talking cat. Very surprisingly, we had a choice of people to adapt, and I picked them because they were so passionate and they understood the book so completely, and also they were very honest, and they said this is a long timeline. You know, this is a matter of developing it properly and getting the right screenwriters. We're going to see if I'll do the adaptation. To be honest, you know, if you know, Inarritu comes calling, I'm not going to say no. But it's wonderful to be given a voice in that discussion, because I don't think that's very common with adaptations of novels. I think usually they're like, get the author out of the room, because obviously it's a different medium, and quite often it's not the easiest thing for an author to watch, is their, you know, prose being taken apart and rearranged in a different form. So I feel very lucky that they're letting me. I'm an executive producer, and that is in itself wonderful and unusual, I think. So I'm very excited. I've now told you everything I know about it, which is not very much. It's early stages. We only signed the deal, I think, 3 or 4 months ago. So still. La verdad es que es muy emocionante todo esto. Es verdad que está todavía dando los primeros pasos, está en las primeras fases y no hay ni siquiera una fecha ni plazos en perspectiva. Pero a pesar de ello, como digo, es muy emocionante. Es una compañía extraordinaria, además Andy Serkis. Es decir, es una suerte contar con tantísima gente que está involucrada en la adaptación. Gente que ha entendido bien esta historia mía tan rara acerca de una gata parlanchina y que a pesar de ello tiene ganas de lanzarse a la adaptación del libro. Estamos en ello, pero como digo, va a ser un proceso largo y no puedo daros una fecha. En cuanto a si seré yo quien realice la adaptación o no, pues la verdad es que no lo tengo claro, no estoy segura. Desde luego, si me llaman para ofrecérmelo, no voy a decir que no, pero como mínimo ya estoy muy agradecida, estoy satisfecha, porque me han permitido tener voz en el debate, y eso no suele ser habitual en la adaptación de una obra literaria a otro formato. Por lo general, lo que suelen decir cuando empiezan con una adaptación cinematográfica es «pero que os llevéis a la autora de una vez, que la saquéis de la sala», porque no quieren escuchar tu voz. Se trata de un lenguaje totalmente distinto y normalmente al autor tampoco le gusta ver cómo reordenan
partes de su historia. Tengo la suerte de que en este proyecto en concreto me han nombrado productora ejecutiva y eso en sí mismo ya es algo bastante extraordinario, bastante raro y bastante maravilloso. Y ahora ya sabéis absolutamente exactamente lo mismo que sé yo con respecto al proyecto. No hay nada más que os pueda decir, simplemente que está en la fase inicial. Hay un personaje de tu novela de Needless Street. ¿Tenemos que terminar? ¿Pues terminamos? ¿O hago la última? Venga, la última. La todos tenemos un monstruo dentro, dice un personaje de tu novela. En tus novelas exploras mucho la fragilidad humana. ¿Crees de verdad en esa frase? ¿Crees que empujados, o sea, la vida puede empujarnos a todos a sacar el monstruo que llevamos dentro? I think that's what's so frightening about it. You know, no one goes to sleep happy and healthy and then wakes up the next day a monster. It's a gradual slide that you don't notice is happening to you. I think many people survive things that should make them into monsters. But I think the fear of having the monster inside you is a very powerful one. And I think that suspicion, maybe particularly people who've had terrible things happen to them, I think, you know, in my experience, that's a dialogue they often have with themselves, is are they going to reproduce the things, are they going to become the monster? I think perhaps it's a question that more kind and healthy people ask themselves than people who are further along the road to the monster, because I think that one of the things that happens with monsters is that they stop questioning themselves and stop questioning that their point of view is absolute. I do believe that, yeah, but I do believe in the fear of it, is what I mean to say. I think it's one of the most powerful things that dictates the formation of our morality and how we try to govern our societies, and is always that suspicion that somewhere inside lurks the monster. All of our rules seem to be designed to cage the potential monster, and I think it's the gradual descent that is the most frightening. Is not noticing how far, that you are becoming one until you turn around and realize that you're there. This is not from experience. It's not, Yo creo que es uno de los elementos más aterradores, realmente. Uno de los temas que más me interesan y lo que más miedo me da del tema es que nadie se va a la cama un día siendo una persona sana, cuerda y equilibrada y se levanta al día siguiente convertido y feliz y se levanta al día siguiente convertido en un monstruo. Es más bien una cuesta abajo por la que te vas deslizando hasta que llegas a ese estado. Hay mucha gente que ha sobrevivido a cosas que deberían haberlos convertido en monstruos y no es el caso. Pero todos, creo, o muchos, tenemos el miedo de vivir como un monstruo en nuestro interior y hay ocasiones en las que nos preguntamos a nosotros mismos si nos vamos a convertir en ese monstruo. Entablamos ese diálogo con esa posible parte monstruosa de nosotros mismos. Creo sobre todo que la gente que se cuestiona en ese sentido es gente que todavía es amable y cuerda, que está sana, que no ha recorrido tanto camino hacia el destino final que sería convertirse en monstruo. El monstruo normalmente, o el que está más avanzado en ese camino, deja de cuestionarse las cosas y deja de considerar que su punto de vista no es el absoluto y el único que existe. Y hay una cosa que está patente y que me demuestra la existencia de ese miedo a convertirnos en monstruo, y es que la función de la moralidad y de las normas que gobiernan nuestra sociedad es encerrar al monstruo, es mantenerlo controlado, es hacer que esa pendiente sea lo más tenue posible, que no nos metamos por ella, mejor dicho. Y creo que lo más aterrador de convertirte en monstruo es el ir recorriendo ese camino sin ser consciente de que lo estás haciendo, hasta que de repente un día echas la vista atrás y ya te has convertido en un monstruo. Y que conste que en este caso no hablo por experiencia propia. Bueno, pues muchísimas gracias, Catriona. Esperamos verte por aquí muchas veces más y deseamos con muchas ganas tus siguientes novelas. Thank you so much. Thank you.